Morí hace 5 años, traicionado por mi familia. Ayer mi propio padre me contrató para encontrar a su hijo desaparecido. El humo de su puro, un tabaco carísimo que solo se consigue en las islas del sur, llenaba la oficina como una niebla densa y arrogante. Don Ricardo Balbuena, el patriarca del consorcio Balbuena y el hombre al que una vez llamé padre, me miraba con ojos que eran astillas de hielo. No me reconoció, por supuesto. ¿Cómo podría? El chico que él recordaba, Leo, su hijo menor, era un joven de 22 años, con el rostro limpio y la mirada llena de una confianza ingenua en el mundo. El hombre sentado frente a él, el que se hacía llamar Dante, era una criatura forjada en el dolor y el olvido. Una cicatriz delgada, como un hilo de plata, cruzaba mi ceja izquierda, y mi cuerpo, bajo el traje barato pero impecable, era un mapa de músculos duros y heridas curadas que no existían hace 5 años. Dicen que usted es el mejor, dijo don Ricardo. Su voz era el mismo estruendo grave que ordenaba y disponía de vidas como si fueran fichas en un tablero, que encuentra lo que nadie más puede, que no le teme a los barrios bajos ni a los salones de lujo. Asenté, sin ofrecer una palabra. Dejar que el silencio trabajara era una de las primeras lecciones que aprendí en mi nueva vida. Mi hijo, Leonardo, desapareció, continuó, y por un instante un atisbo de algo que podría haber sido dolor cruzó su rostro antes de ser sofocado por el orgullo. Hubo un accidente automovilístico en la carretera de la costa. El coche cayó por el acantilado. Nunca encontraron el cuerpo. La policía cerró el caso. Lo declararon muerto. Si está muerto, ¿qué quiere que encuentre?, pregunté. Mi voz era una lija, irreconocible de la melodía suave que tenía Leo. Encuentre la verdad, espetó. El consorcio está en un punto crítico. Estamos a punto de cerrar el trato más grande de nuestra historia, y viejos rumores están resurgiendo. Necesito pruebas irrefutables de su muerte. Un hueso, un trozo de tela, algo que pueda presentar para acallar a los buitres. Oh, hizo una pausa, dándole una calada profunda a su puro. Si por un milagro imposible sigue vivo, tráigalo ante mí. Hay cabos sueltos que deben atarse. El doble sentido de sus palabras era veneno puro. Atar cabos sueltos era el eufemismo de la familia Balbuena para eliminar un problema. Me estaba pidiendo que confirmara mi propia muerte para asegurar su imperio, o que me entregara para que pudieran terminar el trabajo. Hace 5 años, yo, Leonardo Balbuena, descubrí que mi hermano mayor, Elías, estaba desviando fondos del consorcio a través de una red de empresas fantasmas. Cuando se lo conté a mi padre, esperando que hiciera lo correcto, él simplemente asintió y me dijo que me encargaría del asunto. Esa misma noche, Elías me invitó a un viaje por la costa para celebrar mi ascenso. Mi prometida, Isabela, insistió en que fuera. Recuerdo la sonrisa de Elías en el coche, el sabor metálico del miedo en mi boca cuando sentí el volantazo brusco, el rugido del motor mientras el auto se precipitaba hacia la oscuridad y el agua helada que me tragaba. Lo último que vi fue su silueta recortada contra la luna, observando sin moverse. No morí. El mar me escupió en una playa rocosa, roto y apenas consciente. Un anciano, un ermitaño que la gente de la ciudad llamaba el brujo, me encontró. Me curó el cuerpo con hierbas y el alma con silencio y trabajo duro. Me enseñó a luchar, a observar, a ser invisible. Leo murió en ese acantilado.
Dante nació en la cabaña de ese viejo. Ahora, el círculo se cerraba de la forma más retorcida posible. «Acepto el trabajo», dije, mi voz plana ocultando el huracán que se desataba en mi interior. Don Ricardo asintió, satisfecho. Mi asistente le dará todos los archivos del caso y un adelanto generoso. Mientras salía de ese santuario de caoba y poder, con la vista panorámica de la ciudad extendiéndose como un reino a sus pies, supe que no buscaría pruebas de la muerte de Leo. La venganza no necesitaba pruebas, necesitaba un arquitecto. Y yo iba a construirles una ruina tan perfecta, tan meticulosa, que desearían que el mar realmente me hubiera tragado para siempre. El adelanto generoso era una suma insultante de dinero, suficiente para comprar el silencio de 10 hombres. Para mí era simplemente combustible. Lo primero que hice fue alquilar un pequeño apartamento en el barrio antiguo, un laberinto de calles adoquinadas y edificios con balcones de hierro forjado, muy lejos de las torres de cristal y acero del distrito financiero donde los Balbuena reinaban. Este era mi territorio ahora, un lugar donde el anonimato era la moneda más valiosa. El archivo del caso era una farsa bien documentada. Informes policiales que concluían en muerte accidental, testimonios de testigos que no vieron nada sospechoso y una declaración lacrimógena de mi hermano Elías describiendo su dolorosa pérdida. Isabela, mi dulce llamada Isabela, había dado una entrevista a la revista Élite Social, hablando de su corazón roto y de cómo seguiría adelante honrando la memoria de Leo. Una semana después de esa entrevista, se anunció su compromiso con Elías. La fusión de 2 grandes fortunas, decían los titulares. Para mí, era la confirmación final de la traición. Mi investigación comenzó no en los archivos, sino en las calles. Me convertí en una sombra en los lugares que solía frecuentar. El club metropolitano, donde los poderosos de la ciudad cerraban tratos entre copas de whisky y nubes de humo de puro. Me senté en el bar, vestido como un chofer esperando a su patrón, y observé. Vi a Elías, ahora con el porte de un heredero consumado, riendo a carcajadas, con una mano posesiva en la espalda de Isabela. Ella, resplandeciente en un vestido de seda, sonreía con una vacuidad que helaba la sangre. Parecían la pareja perfecta, construida sobre mis huesos. Aprendí sus rutinas. Elías tenía una debilidad por las apuestas de alto riesgo en un casino clandestino en los muelles. Isabela tenía un entrenador personal con el que se encontraba en un hotel discreto 2 veces por semana, y no precisamente para hacer ejercicio. Don Ricardo, el patriarca, mantenía reuniones secretas con un juez notoriamente corrupto. Eran una familia podrida hasta la médula, y su arrogancia era su mayor debilidad. Creían que su dinero y su nombre los hacían intocables. Mi primer movimiento fue sutil. Usando una parte del adelanto de mi padre, contraté a un hacker, un joven prodigio de los barrios bajos que odiaba a los ricos con una pasión purificadora. No le pedí que robara dinero, le pedí que plantara una semilla. Elías estaba a punto de cerrar un trato para adquirir un terreno para el nuevo megaproyecto del consorcio. La noche antes de la firma, el hacker filtró anónimamente una serie de correos electrónicos manipulados a la junta directiva rival. Los correos, que parecían provenir de la cuenta personal de Elías, detallaban un plan para inflar los costos de construcción y desviar millones a una cuenta offshore. No era su plan real, el suyo era más sofisticado, pero este era más burdo, más fácil de creer de un hombre con su reputación de jugador. La mañana de la firma me senté en un café al otro lado de la calle del edificio del consorcio. A través de la ventana vi la llegada de los rivales. Vi sus rostros tensos y sus miradas acusadoras. La reunión, que debía durar 1 hora, terminó en 15 minutos. Los vi salir furiosos, cancelando el trato y amenazando con acciones legales. Poco después vi a Elías salir del edificio. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, estaba pálido y desencajado.
Mi padre iba detrás de él. Su expresión era una máscara de furia glacial. Le dio una bofetada a Elías allí mismo, en la acera, un acto de humillación pública impensable para un Balbuena. Mientras observaba la escena, sorbí mi café amargo. No sentí alegría ni satisfacción, solo un frío y metódico vacío. Había movido el primer peón y había hecho sangrar al príncipe heredero sin siquiera tocarlo. El fantasma de Leo Balbuena había comenzado a rondar su propio imperio, y esto era solo el principio. Con Elías lamiéndose las heridas y bajo el escrutinio de mi padre, mi atención se centró en Isabela. Ella era la encarnación de la codicia vestida de alta costura. Su matrimonio con Elías no era por amor, era una transacción. Ella le daba la legitimidad y la conexión social que él ansiaba, y él le daba acceso ilimitado a la fortuna Balbuena. Pero el dinero nunca es suficiente para gente como ella. Recordé que Isabela siempre había tenido una pasión por el arte. Coleccionaba piezas de artistas emergentes no tanto por su valor estético, sino como inversiones y símbolos de estatus. Mi investigación me llevó a una galería de moda en el Distrito de las Artes, un espacio minimalista donde el aire olía a dinero y pretensión. Descubrí que la galería era propiedad de un primo lejano de Isabela y que varias de las obras más caras que había adquirido recientemente eran en realidad falsificaciones de alta calidad. El esquema era simple. La galería compraba obras baratas de artistas desconocidos, las atribuía falsamente a nombres más cotizados con la ayuda de un tasador corrupto, e Isabela las compraba con el dinero del consorcio a precios inflados. Luego, declaraba las obras como donaciones a la Fundación Balbuena, obteniendo enormes beneficios fiscales y lavando el dinero que se repartían entre ellas su primo y el tasador. Era un plan elegante y casi indetectable. Casi. Mi siguiente paso fue visitar al tasador, un hombrecillo nervioso llamado Morales con una predilección por el buen vino y los secretos caros. No lo amenacé, no lo soborné. Simplemente me presenté como Dante, un investigador privado trabajando en un caso de fraude de seguros para un cliente muy discreto. Le mostré pruebas fotográficas, obtenidas por mi hacker, de él reuniéndose con el primo de Isabela en lugares poco habituales. Le hablé de las penas por fraude fiscal y de cómo los peces pequeños suelen ser los primeros en caer cuando un imperio se derrumba. No le pedí que confesara. Solo le sugerí que, si alguna vez el consorcio Balbuena se viera envuelto en una investigación federal, tener un seguro de vida en forma de una confesión grabada y guardada en un lugar seguro sería una decisión de lo más prudente. Vi el sudor perlar su frente. La semilla de la traición, una vez plantada en tierra fértil, crece rápidamente. El golpe final fue orquestado para la gala anual de la Fundación Balbuena, el evento social del año. Era la noche en que Isabela brillaría, presentando la nueva adquisición de la fundación, una escultura supuestamente valorada en $2 millones. La misma escultura que yo sabía que era una copia sin valor. Esa tarde, Morales, temiendo por su futuro, me entregó una copia de su confesión grabada. Esa misma noche, mientras Isabela subía el escenario, radiante bajo los focos, un sobre anónimo llegó a manos de la reportera de investigación más tenaz de la ciudad, quien casualmente estaba cubriendo el evento. El sobre contenía la confesión de Morales y pruebas irrefutables del fraude. Mientras Isabela comenzaba su discurso sobre la importancia del arte y la filantropía, la reportera y su camarógrafo se abrieron paso entre la multitud. Las preguntas comenzaron como un murmullo y crecieron hasta convertirse en un rugido. «Señora Balbuena, ¿puede comentar sobre las acusaciones de lavado de dinero?» El rostro de Isabela se descompuso en tiempo real. Su sonrisa se congeló, sus ojos buscaron a Elías entre la multitud, pero él ya se estaba distanciando, su propio pánico superando cualquier lealtad a ella. La vi huir del escenario, acosada por los flashes de las cámaras, su jaula dorada desmoronándose a su alrededor. Yo lo vi todo desde la barra de servicio.
invisible. Había destruido su reputación con nada más que la verdad. La princesa había caído de su torre de marfil y se había golpeado contra la dura y fría realidad. 2 peones menos, solo quedaba el rey. La caída de Isabela y el desastre del trato de Elías crearon una tormenta perfecta dentro del consorcio Balbuena. Los inversores estaban nerviosos, la prensa olía sangre, y el nombre de la familia, antes sinónimo de poder, ahora estaba manchado por el escándalo. Don Ricardo estaba acorralado, un animal viejo y herido, lo que lo hacía más peligroso que nunca. Fue entonces cuando me llamó de nuevo. Esta vez la reunión no fue en su opulenta oficina, sino en una bodega privada en las afueras de la ciudad, un lugar oscuro que olía a vino viejo y secretos enterrados. «Mis hijos son unos incompetentes», dijo, sin preámbulos. Su voz carecía de la resonancia autoritaria de antes, ahora era quebradiza. «Han puesto en riesgo todo lo que he construido. Y todo empezó cuando Leonardo desapareció. Hay una maldición sobre esta familia». «No creo en las maldiciones, señor Balbuena. Creo en las consecuencias», respondí, manteniendo mi distancia. «Encuéntrelo, Dante», suplicó, y la palabra sonó extraña en sus labios. «Ya no me importa la prueba de su muerte. Necesito saber qué pasó. Necesito cerrar este capítulo». Era mi oportunidad. Durante las últimas semanas, mi hacker había hecho un último trabajo: desenterrar el verdadero esquema de desvío de fondos de Elías, el que yo había descubierto hace 5 años. Era una obra maestra de la contabilidad creativa, involucrando al juez corrupto con el que mi padre se reunía. El juez facilitaba sentencias favorables y aprobaciones regulatorias para el consorcio, y a cambio recibía pagos a través de la misma red de empresas fantasma que Elías utilizaba. Elías era el operador, pero el arquitecto de todo, el que daba el visto bueno final, era don Ricardo. Mi padre no me había traicionado para proteger a Elías, me había traicionado para protegerse a sí mismo. Elías era solo el chivo expiatorio. «He encontrado algo», le dije. Mi voz era un susurro en la quietud de la bodega. «Información sobre el accidente de su hijo. Pero es peligroso. Involucra a gente muy poderosa». «El dinero no es problema», dijo al instante. «No se trata de dinero», repliqué, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. «Se trata de hasta dónde está dispuesto a llegar por la verdad». Lo cité para una última reunión, no en un lugar público, sino en la vieja casa de la costa de la familia, la misma desde la que había partido en mi último viaje con Elías. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo y recuerdos. Llegó solo, como le pedí. La arrogancia había sido reemplazada por una especie de cansancio sombrío. «¿Qué tiene para mí, Dante?», preguntó, su mirada recorriendo la habitación como si buscara fantasmas. «Tengo la verdad», dije, y le entregué una carpeta. Dentro no estaban los detalles del accidente, sino la evidencia completa de su propia corrupción. Las transferencias bancarias, los registros de llamadas con el juez, las escrituras de las empresas fantasmas, todo estaba allí. Lo observó leer, su rostro pasando del desconcierto a la furia y finalmente a una comprensión helada. «¿Quién le dio esto, Sisó? ¿Quién es usted?». Di un paso hacia la luz que se filtraba por una ventana sucia. Me quité las gafas, que siempre usaba. Dejé que viera la cicatriz sobre mi ojo, que viera la forma en que mi rostro, aunque cambiado, todavía contenía los ecos del hijo que había desechado. «Usted mismo lo dijo, padre», dije,
y usé esa palabra como un cuchillo. El reconocimiento lo golpeó como una fuerza física. Retrocedió, tropezando con una silla vieja, sus ojos horrorizados por el horror. Leo, no, es imposible. El mar tiene formas extrañas de devolver lo que le pertenece, continué, mi voz tranquila y letal. Me quitaste todo, mi nombre, mi vida, mi futuro. Lo hiciste no para salvar a Elías, sino para salvarte a ti mismo. Ahora no tienes nada. Tu hijo es un fracasado, tu nuera una ladrona, y tu imperio está a punto de convertirse en polvo. Le expliqué que una copia de esa carpeta ya estaba en manos de las autoridades federales, programada para ser entregada por un abogado si algo me sucedía. Su rostro se derrumbó. No lo había matado, no lo había golpeado. Simplemente le había mostrado el reflejo de su propia alma podrida y le había quitado lo único que realmente amaba, su legado. Lo dejé allí, un rey destronado, en un castillo de polvo, ahogándose en las ruinas de su propia creación. Era un final más justo que la muerte. Era una vida entera para contemplar el precio de su traición. Salí de la casa de la costa y no miré atrás. El aire salado del mar, que antes olía a muerte, ahora olía a liberación. Mi venganza no había sido un acto de violencia explosiva, sino una demolición controlada, precisa y devastadora. Había usado su propio dinero para financiar su caída, su propia paranoia para tender la trampa. En los días siguientes, la noticia estalló como una supernova. El consorcio Balbuena, investigado por fraude masivo y corrupción. Don Ricardo y Elías acusados formalmente. Isabela, enfrentando sus propios cargos, había desaparecido, probablemente huyendo del país con lo poco que había logrado salvar. El nombre Balbuena, antes un pilar de la sociedad, se convirtió en sinónimo de desgracia. Yo lo observé todo desde la distancia, desde mi pequeño apartamento en el barrio antiguo. Dante, el investigador fantasma, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Nadie lo conectó con la caída de los Balbuena. Para el mundo, yo era solo un trabajo más. Una tarde, mientras estaba sentado en un pequeño café con vistas al puerto, recibí una última transferencia a mi cuenta. El pago final de don Ricardo por encontrar a su hijo desaparecido, enviado automáticamente por su asistente antes de que todo se derrumbara. La ironía era tan amarga que casi sonreí. Con el dinero podría haber desaparecido, haber comenzado una nueva vida en cualquier parte del mundo, lejos de los fantasmas de Ciudad Capital. Pero mientras miraba las olas romper contra el malecón, me di cuenta de algo. Leo Balbuena estaba muerto. Dante, el Vengador, había cumplido su propósito. Entonces, ¿quién era yo ahora? No era el joven ingenuo ni el hombre consumido por el odio. Era algo intermedio. Alguien que había visto lo peor de la naturaleza humana y había sobrevivido. Alguien que entendía el poder, la corrupción y, lo más importante, la resiliencia. Decidí quedarme. No en las sombras como Dante, ni en los salones de lujo como Leo. Me quedé como un hombre sin apellido, un hombre que había pagado el precio de su renacimiento. Usé los recursos que tenía, el dinero y el conocimiento, para empezar de nuevo. Abrí una pequeña oficina, no muy diferente a la que imaginé que tendría Dante, pero en lugar de trabajar para los ricos y poderosos, empecé a aceptar casos que nadie más quería. Gente común estafada por corporaciones, familias buscando a seres queridos perdidos en las grietas del sistema, víctimas de injusticias que no podían permitirse un abogado.
El brujo, el anciano que me salvó, me había enseñado que la vida te quita, pero también te da. La familia Balbuena me había quitado mi identidad, pero me había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad no solo para vivir, sino para marcar una diferencia. Mi venganza no terminó con la caída de mi antigua familia. Se transformó. Se convirtió en una forma de justicia silenciosa, llevada a cabo no por odio, sino por un profundo entendimiento de que a veces, para que algo nuevo pueda crecer, las viejas estructuras deben ser quemadas hasta los cimientos. Y de esas cenizas, siempre, sin falta, llega un nuevo amanecer. Y de esas cenizas, siempre, sin falta, llega un nuevo amanecer. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta intensa historia de venganza y renacimiento. Si te mantuvo al borde de tu asiento, demuéstralo con un like y asegúrate de activar la campanita para que no te pierdas ni un solo relato. Tu apoyo es la pieza clave para que Códice Anónimo siga creciendo y trayéndote más narraciones como esta. ¿Qué te pareció el plan de Dante? ¿Crees que la venganza fue el camino correcto? Queremos leer tu opinión, así que déjanos un comentario abajo. Nos vemos en la próxima historia.